¿ya? O también denominado, mejor dicho, fémur proximal, ¿ya? Entonces, es una imagen en la cual vemos el fémur proximal dividido en, ¿no? Cabeza, ¿sí? Cabeza, cuello, región trocantérica y el trocante menor 5 centímetros hacia abajo se considera parte subtrocantérica. Ya, como el nombre también lo ve la figura, todo esto de acá es intracapsular, ¿no? Esto de acá es extracapsular. Entonces esa es la primera clasificación de las fracturas de cadera, las fracturas intracapsulares y extracapsulares. También otras, las fracturas de cabeza, de cuello, trocánter y subtrocantérica. Las fracturas de cabeza son raras y vamos a verlas después en el tema de luxaciones. Las de cuello son generalmente por el mecanismo indirecto, por torsión y origen osteoporótico, ¿no? Por un tema de, por tanto, una fractura patológica. Ven aquí una imagen, ¿no? Sobre todo la parte vascular, ¿no? Del cuello que va hacia la cabeza. Y de ahí la importancia de estas fracturas, porque pueden llevar a las complicaciones que dan, que son una necrosis, ¿no? Y otra una pseudoartrosis, ¿no? ¿Saben qué es pseudoartrosis? Claro. Cuando hay una falsa articulación, produce una fractura que no consolida, ¿no? Y se vuelve, como el nombre dice, una falsa articulación. Entonces, por falta de aporte vascular puede pasar eso, como acá. Entonces, por eso la importancia de las fracturas de cuello, que pueden tener esas consecuencias. Entonces, acá la clasificación más utilizada de las fracturas de cuello femoral, que es la clasificación de Garden. ¿Ya? Primer grado, ¿no? Es una fractura que está, como ustedes ven, media metida, impactada se denomina, impactada, y está, si ustedes ven, viendo las clavículas, hacia arriba, mirando, está ido hacia arriba, o sea, hacia más del ángulo normal de la cadera, ¿sí? Eso es más impactada en valgo en este caso. Entonces, el primer grado de Gardner es una fractura impactada en valgo. El segundo grado es una fractura no desplazada, como ustedes la ven, ¿no? Pero es completa. ¿Sí? Está roto, pero se quedó en su lugar, no se ha impactado, no se ha movido. El tercer grado ya es un desplazamiento menos del 50% y el cuarto más del 50% de la superficie de cuello. Entonces, de hecho, las más graves serían pues los terceros y cuartos grados, ¿no? Con mayor riesgo de necrosis y o pseudoartrosis. Entonces, hola. Las dos primeras son las no desplazadas. No, la primera sí desplazada, pues impactada en valgo, solo que está metida, ¿ves? Se impacta. La segunda es no desplazada, pero completa. Sí, está roto, pero no se ha movido. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ahora, tenemos ya la fractura establecida. Ahora vemos qué tipo de manejo le podemos hacer, estas fracturas de cuello. En este caso, si ustedes ven, son tornillos que se colocan a través, por ejemplo, de una fractura que algo se puede ver acá. ¿Eh? Algo se puede ver ahí. Entonces, son tornillos que se colocan con rosca aquí, ¿no? Y lisos acá para hacer, cuando una tornilla hace la compresión y fija y comprime la articulación. ¿Esto qué hace? Que tratamos de rescatar la cabeza femoral para que pueda, aún así, con ese procedimiento, puede necrosarse la cabeza, ¿no? Estamos hablando de cualquier tipo de Gardner 1, 2 o 3, sobre todo en pacientes jóvenes. ¿Ya? Pacientes jóvenes, idealmente menos de 50, 55 años, se trata de hacer un salvataje de la cabeza a través de tornillos. Osteosíntesis con tornillos, o aplicación con tornillos en este caso. ¿Ya? Bueno, también vamos a tener que ver en los transcursos de rotaciones la clasificación AO, ¿sí? Que es una clasificación internacional que ustedes van a ir manejando poco a poco, en la cual maneja números y letras. Eso vayan revisándolo como tarea para todos, porque en todos los hospitales van a pedir esa clasificación AO de fracturas. Doctor, ¿y cuánto es el tiempo que se tiene que, o sea, máximo que se puede hacer antes que suceda la necrosis de la cabeza? Bueno, lo ideal, 6 horas. Bueno, es lo ideal, ¿no? Pero igual así aún depende del grado de desplazamiento, igual puede haber eso, ¿no? A veces operamos pacientes después de 2 o 3 días o más tiempo y van bien. O sea, toda isquemia, lo que la literatura dice son 6 horas, ¿no? Que pudiera soportar. Pero evidentemente, y es lo que digamos acá, un poquito a leer acá, o sea, y esto va con las fracturas de cadera, ¿no? Entonces la mortalidad es muy alta, sobre todo en pacientes adultos mayores.
después vamos a verlo en menores, pero en mayores es casi el 30% o más pueden morir al año, aún así, operados o no. Y eso es lo que habla en el segundo capítulo, dice, la demora de tratamiento que con más de 2 días duplica el índice de mortalidad en el primer año. O sea, contra más me demore, ¿no? También el riesgo es peor, ¿no? Evidentemente un paciente operado al día o 2 días va a ir mucho mejor que un paciente operado al mes. Ya vienen todas las complicaciones después de la postración, en todo caso. Solo la mitad, en todo caso, vuelven al hogar. Y solo la mitad incluso también llegan a caminar. O sea, es bien triste, porque de muchos factores depende, no solamente de una buena cirugía, sino el paciente que pueda colaborar, que sea lúcido, que tenga apoyo familiar, que tenga terapia, que le puedan hacer. Son varios factores para que el paciente pueda recuperarse. Siempre el diagnóstico se hace a través de la pregunta, de la anamnesis, y tú en el examen vas a ver lo típico que es la pierna acortada, ¿no? Va a ser el paciente acostado, sí, debe ser normal, pero la fractura de cadera hace que el miembro se acorte y rote externamente. Entonces va a ser el paciente acostadito en la camilla y vas a ver aquí. Eso es una fractura de cadera. Entonces le evalúas dolor en cadera y irradiado a rodilla. Siempre en la cadera se irradia el dolor en la rodilla. Entonces a veces el paciente viene incluso sentado, ¿no? Con una fractura, por ejemplo, un Garden 1, ¿no? Puede ir sentado, ¿no? Y refiere dolor cuando levanta, pero le duele hasta la rodilla. Entonces, siempre pensar, dolor irradiado hacia rodilla y cadera. Pide una radiografía de cadera, si quieres también pide rodilla, pero pide una radiografía de cadera. Si en caso, como vemos, a veces el estudio no nos convence, pedimos, como vemos ahí, una tomografía. En este caso, por ejemplo, el paciente que viene con golpe, dolor en el lado derecho, dolor, ¿no? Radiografías aparentemente normales, en este caso piensa en partes blandas, porque le pide resonancia, pero a ver la resonancia ven que tiene una fractura, ¿ven? Una fractura que en las radiografías a veces no se ve, pero hay dolor. Entonces cuando hay dolor ustedes tienen que seguir indagando. La clasificación de fracturas trocantéricas generalmente se dan por esta clasificación AO, ¿ya? Entonces, bueno, el 3 se denomina el fémur, ¿ya? 1 es la parte del fémur proximal, por eso dice 3-1, y A en este caso es la región trocantérica. Entonces 3-1A es región trocantérica, 3-1B es cuello y 3-1C es cabeza. En este caso 3-1A, cabeza, trocante, ¿ya? Entonces sepan que hay fracturas de un trazo único, ¿no? De trazos que tienen compromiso a veces medial o el trocánter menor y o posterior, la pared posterior, o las dos, ¿ya? Y trazos que tienen un trazo, si ustedes ven, se llaman trazos invertidos, ¿no? Un trazo que comienza acá y se va hacia abajo, ¿sí? No agarra el trocánter mayor. Entonces ahí las dividimos en 3-1A1, 3-1A2, 3-1A3. Entonces, sí es importante que sepan esa clasificación, ¿no? En general la O para todos los huesos. Bueno, para una fractura trocantérica podemos utilizar esto, que es una placa tornillo, se denomina DHS, que en sus rotaciones van a ir a verla, ¿no? O sea, es una, se reduce, se coloca el hueso en su lugar, ¿sí? Se pone un tornillo, enroscado acá liso, y después se pone esta placa que tiene adentro como un hueco, ese tubo, donde en cual se introduce el tornillo ya colocado. Esto permite movimiento, tal cuando el paciente comienza a pisar, entre las 4 o 6 semanas, esto trata de hacer colapso, ¿no? Y este tornillo desliza por dentro, desliza, por eso se llama sistema dinámico. DHS viene de sistema dinámico de cadera en inglés. También, bueno, acá la imagen, esto de acá, una fractura que sería una invertida. Los clavos proximales de fémur, ¿no? Como esta imagen de acá, ¿no? Actualmente es una de las indicaciones para fracturas trocantéricas y también fracturas, bueno, en caso que ya sean pues, superficiales, que vamos a ver después, fracturas proximales. ¿Y ven? Y después están las artroplastías, ¿no? Artroplastías habla de reemplazo en todo caso. El reemplazo de la cadera, ¿no? Pues, generalmente se divide en parciales y totales, ¿ya? Y aquí estamos hablando ya de fracturas generalmente de cuello, ¿no? En las cuales ya, siendo un paciente más de 55 o 60 años, el riesgo ya de necrosis es muy alta, por tanto ya decides mejor poner una prótesis, ¿ya?
y va a depender de, sobre todo, de la actividad previa del paciente que pueda hacer antes de la fractura, más que de la edad. ¿Ya? Si el paciente es lúcido, camina, tiene 90 años, es muy diferente del paciente que puede tener 40 años, pero sufrió un accidente y tiene una paraplegia, por ejemplo. O sea, no es la edad, sino lo que yo hago antes de la fractura, antes de caerme, que hacía antes, y mi estado de cognitivo también. Entonces, estas prótesis, como ustedes ven ahí parciales, solamente reemplazan, por algo dice parcial, la cabeza femoral, ¿sí? Por eso tienen los tamaños de la cabeza femoral, y esto va dentro del canal femoral, ¿no? Realmente con cemento. Entonces, si yo coloco una prótesis parcial sobre un acetábulo y el contacto va a ser entre una superficie metálica y cartílago, va a producir en el tiempo desgastes si le doy mucha actividad, ¿sí? Entonces, por tanto, estas prótesis deben ser colocadas en pacientes que tienen una poca o nula actividad física. También dentro de su casa, están en una cama, están postrados, están en silla de ruedas. Entonces, lo que haces es simplemente operarla para que no le duela cuando la mueva y que pueda dar sus pasos dentro de casa. Yo sí le pongo una prótesis de este tipo, un paciente que es lúcido, que camina, que hace toda su vida normal, el desgaste va a hacer que haya mucho olor y la prótesis le va a doler el mismo día a veces. No está indicado. Entonces ahí vienen otras prótesis que son las totales que vamos a ir viendo. Ahí está la imagen, ¿no? Ya la prótesis colocada. Y esta es la prótesis total. Entonces, como ustedes ven, ya no solamente se reemplaza aquí, está acá adentro el vástago, ¿no? Con una cabeza aquí, sino también se reemplaza arriba el acetábulo. El acetábulo puede ser de dos formas, ¿no? O todo este sistema de dos formas. Una que tenga cemento y otra que no tengan cemento. Eso va a depender mucho de la calidad ósea, ¿ya? Entonces, pacientes mucho más mayores podemos colocar con cemento porque la calidad ósea no es buena y entonces tiene que haber un anclaje, digamos, de las prótesis en el hueso con el cemento. Cuando la calidad es mejor, hablamos pacientes, podemos hacer un resumen ahí de 65, 70, 75 años promedio, que la calidad ósea podría ser mejor, ya coloca sin cemento. O sea, el hueso, la prótesis entra a presión, ¿no? Tanto abajo como arriba. En este caso arriba, ¿no? Se coloca esto que es una prótesis primero con una copa metálica, ¿no? A presión, entra a presión, ¿no? Se hace primero, se orada un poquito el acetábulo para que pueda entrar ahí y dentro de ese se coloca esto que es un plástico de polietileno. Ya, que son las no cementadas. Las cementadas, ponemos acá cemento, el componente femoral acá, y acá ponemos cemento nada más y después el plástico. Eso ya no. Se ancla ya con el cemento en el hueso con el plástico. Entonces se hace juego de plástico con metal. Entonces ya no hay desgaste, ya no hay dolor. Entonces en estas prótesis podemos ponerlas, por ejemplo, pacientes que tengan una actividad física habitual, pacientes que puedan hacer su vida en casa y afuera de casa normalmente. Ahí ven la prótesis ya colocada. Entonces, como un pequeño resumen de esto de fracturas de cadera, tenemos que saber clasificación. Entonces estamos hablando que la clasificación de las fracturas de cuello son con Garden, y la de cabeza, vamos a verla sobre todo en las ilustraciones, que son raras. La clasificación de trocantérica, mejor vamos a utilizar la clasificación AO. ¿Ya? Y bueno, el tratamiento, como habíamos hablado inicialmente, los tornillos son para pacientes jóvenes, ¿no? Que tratamos de rescatar la cabeza femoral. Después, si ya colocamos prótesis, vemos las edades, ¿sí? Para las prótesis totales, ¿sí? Totales, ¿no? Sin cemento, con cemento. Y por último, pacientes con poca actividad física o trastorno cognitivo pues severo, entonces colocamos una prótesis parcial. ¿Ya? Entonces es importante, como hemos visto esto, lo que tenemos que saber es que el paciente qué hacía antes de caerse. ¿Ya? ¿Qué hacía antes de caerse? Si el paciente se cayó jugando tenis, ni hablar, ¿no? O sea, ya estás pensando que vas a poner una total. Si el paciente, la enfermera llevándola al baño, se cayó en su cama, en su casa, bueno, ya pensarías que podría ser una parcial, ¿no? Porque debe tener una actividad, si está igual tienes que hablar, conversar bien, ver los antecedentes, ¿no?
Entonces, eso. Ahora, para fracturas trocantéricas, tenemos placas, tornillos y los clavos, ¿no? Las placas, tornillos de DHS y los clavos proximales de fémur, ¿no? Digo que las subtrocantéricas, bueno, el DCS es un sistema parecido al DHS, solo con otra angulación. Eso vamos a irlo viendo en el transcurso probablemente de sus clases, ¿no? Mejor es que vean con fotos, con casos. Pero en ambos han indicado los clavos proximales y también las placas tornillos. Complicaciones, bueno, la herida, infección, trombosis, luxación, etc., ¿no? La importancia de la cirugía pronta, ¿por qué creen que puede ser? ¿Qué consecuencias puede tener un paciente postrado? 2, 3, 4, 5, 7 días, 20 días. Trombosis de miembros inferiores. ¿Y qué consecuencias puede tener eso después? Un TEP, ¿no? Una TEP. Está mortal, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra? Las formas pulmonares, ¿no? Las atelectasias, neumonías, ¿ah? ¿Perdón? Escaras, ¿no? Úlceras de cúbito, infecciones urinarias, ¿no? Todo eso te hace que tengas que operar pronto al paciente. A veces el paciente de 24 horas o 48 te hace una neumonía. Ahora vamos a ver luxaciones de cadera, ¿ya? Cadera, ¿ya? Congénitas es otro tema. Entonces, las traumáticas son productos que hemos hablado de alta energía. La articulación de la cadera es una articulación muy estable, ¿sí? Muy estable, que suele luxarse con mecanismos pues, de tipo tránsito, precipitaciones, etc., ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos una imagen que nos ve una imagen de perfil de la pelvis, del acetábulo sobre todo, en lo cual nos hace ver la clasificación de acuerdo a hueso distal, acuérdense. Distal, el fémur. Si el fémur se va para aquí y para allá, la clasificación es posterior anterior de acuerdo a donde se vaya el fémur. Si el fémur se va hacia atrás, porque este es posterior, ¿sí? Acá está el cúbito, ¿sí? Este es posterior, se denominan posiciones posteriores. Si se va arriba, es ilíaca, si se va abajo, es isquiática, ¿sí? Si se va hacia adelante, cúbica, que es raro, y más común, obturador o obturatriz, se va a hacer agujero obturador. Entonces es la primera clasificación, ¿sí? Posteriores anteriores, ¿ya? Ven ahí, es un anterior, ¿sí? Anterior. Este paciente viene con mecanismo, bueno, con una posición que se denomina posición impúdica o púdica. Impúdica, con la pierna abierta, así. Así viene. En cambio, si es una posterior, viene con la posición púdica, que es, ¿no? Que cubre. Púdica. Este es el mecanismo típico de la posición posterior para mecanismos de tránsito, ¿no? Paciente sentado, ¿no? Entonces, impacto anterior, ¿no? Entonces, la rodilla golpea contra el asiento o contra el tablero y la fuerza axial hace que se vaya hacia atrás. Hacia atrás. Situación posterior. Entonces, una luxación posterior, ¿cuál de ellas creen que ustedes debería ser la posición en el paciente viene a la emergencia? ¿Viene el miembro inferior en flexión, en extensión? O sea, ¿viene estirado así o viene doblado? ¿Ah? ¿Viene abducido o aducido? ¿Y viene rotado externo o rotado interno? Hablando de una luxación posterior. Rotado interno viene, está bien, ¿qué más? Aducido y flexionado, ¿no? ¿Sí? ¿Ven? Ahí está la posición púdica. Estas son complicaciones que también se pueden dar por la luxación posterior de cadera, ¿no? Los coxofemorales, ¿no? Fractura de la parte posterior del acetábulo, ¿no? Fractura también de la cabeza, que hemos hablado que es común, ¿no? Ruptura evidentemente pues articular, capsular, ligamentaria, ¿no? Y a veces también esto, una lesión del nervio ciático. Entonces también cuando hay luxación posterior tenemos que evaluar la parte sensitiva, motora sobre todo. Ahí ven en el caso de arriba, ¿no? Ven cómo se ha desprendido la ceja acetabular. ¿Ven? Un fragmento grande que hace que uno a veces
vuelva la cadera a su lugar y se salga de nuevo. Eso ya es quirúrgico, no hay que poner placas, tornillos ahí para poder darle estabilidad. ¿Ven ahí? La reducción, ¿no? Se hace bajo anestesia con 2 personas. Eso es, en sus hospitales deben hacer esa maniobra, vamos a hacerla. Las complicaciones, evidentemente existe también un riesgo alto de necrosis vascular ante una luxación de cadera, ¿no? Hasta los 2 años debemos seguir al paciente, ¿no? Tanto en cadera, fracturas, como en luxaciones. Si después de 2 años ya no hace necrosis, ya es difícil que lo haga, ¿no? Aquí una fractura, pues, como ven, reducida con 2 tornillos. Una tomografía, ven evidentemente la luxación hacia atrás y la fractura hacia el tábulo. Ven acá una avulsión o un desprendimiento parcial de la cortical de la cabeza femoral. Fragmentos intraarticulares que quedan a veces. ¿No? Bueno, si en caso ya hay una complicación mayor, en el tiempo, al final el paciente termina en una prótesis, ¿no? Si hay una necrosis avascular, etc. Ahí ven con fracturas de cabeza, ¿no? Ven aquí abajo, ven esto, cómo está fracturada la cabeza femoral. Ahí hacen la osteosíntesis de la cabeza femoral con tornillos y las complicaciones estas. Acá deben ustedes saber entonces qué es una luxación, ¿no? La clínica, o sea, cómo es la semiología, cómo viene cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, sí sería bueno que también sepan ya en las prácticas saber reducir. Sí deben ustedes, después de estas semanas de rotación, saber reducir, ¿no? Una luxación de hombro, de codo, que indica, bueno, el codo, rodilla, cadera, rodilla, todo deberían saber reducir. Para eso son las prácticas que ustedes tienen que hacer en sus hospitales, ¿ya? No, una pregunta. En la prótesis que habló sobre en las artroplastías, ¿por qué a qué le dicen vástago, a qué le dicen cono? Claro, el vástago femoral es eso, o sea, es lo que va dentro del canal femoral. Esa punta que viene así grande, como un vástago, como una caña, por decirlo, un palo, ¿no? Entonces, este es el vástago que se va a meter en la cabeza. Y arriba tenemos una copa. La copa puede ser, si es una cementada pura, va cemento y la copa de polietileno, o si es la no cementada, va primero la copa metálica, va a ser con tornillos, y después la copa de polietileno. Entonces ahí tenemos vástago femoral, bueno, cuello, cabeza y copa, ¿no? ¿Una pregunta? No. Terminamos con esto, que es algo más chico, que es afecciones de muslo. Ya en el muslo estamos hablando sobre todo de las fracturas, pues, a nivel del diáfisis femoral, ¿ya? Pero generalmente en personas, pues, jóvenes, hablamos de alta energía también, ¿sí? Tenemos, pues, fracturas por tipo de accidente de tránsito, varias alturas, precipitaciones, ¿sí? Alta energía siempre, ¿ya? Muy diferente en personas mayores. En personas mayores podemos tener, pues, fracturas así patológicas, ¿no? En pacientes postrados crónicos podemos tener, pues, fracturas femorales a veces simplemente por movilizarlos, ¿no? Una movilización no adecuada se puede hacer una fractura femoral, ¿no? Ya quisiera por torsión. Entonces tenemos que ver bien eso, ¿ya? Siempre sospechar. Entonces, generalmente estos pacientes van a hacer, pues, accidentes en moto, que ahorita a cada rato la moto es lo más común, accidentes que puedan mover, ¿no? Aplastamientos, de construcción, civil, etcétera, de pronto le cae una piedra en la pared, entonces hay aplastamiento. Atropellos, precipitaciones y o caídas. Entonces, son mecanismos en los cuales podemos pensar que pueda tener una fractura de diáfisis femoral. Respecto a la diáfisis, hemos hablado hace un rato sobre la parte proximal del fémur, ¿sí? Hemos hablado cabeza, cuello, trocánter, subtrocánter, ¿sí? A partir de aquí, 5 centímetros para acá abajo, hasta la metáfisis, ¿no? La gestión para condilla es toda la diáfisis femoral. Pues zona de inserción muscular importante, zona de pasaje de músculos, de vasos importantes, ¿no? Que podemos siempre ver lesionados, ¿no? Entonces, saber siempre, o repasar siempre anatomía. Ustedes, como les digo, siempre deben leer anatomía, ¿no? Parte muscular, parte vascular,
cuáles son los músculos principales. Esto es una imagen anterior, ¿no? Entonces ahí ven los aductores que están insertados en la región pública, ¿no? Los aductores, después vienen los abductores, la parte anterior, los cuádriceps con el vasto interno, ¿sí? El recto anterior. Entonces todo eso tienen que irlo viendo, el paquete vascular, donde está ubicado, igual que la parte posterior, ¿no? Siempre bueno es un repaso. Las heridas, ahora es bastante común, muy aparte de los tránsitos, son las balas, es el cuchillo, ¿sí? Entonces, con un palo le pueden hacer daño. Entonces, ahorita ustedes todos somos testigos de toda la violencia que existe y bueno, eso se ve en los hospitales bastante, ¿ya? Entonces, o lo otro que es por trabajo, ¿no? Sierras circulares, amoledoras, ¿no? Que también producen accidentes importantes, heridas contusas por golpe, heridas contusos penetrantes, cornadas, empalamientos, mordeduras, etc. Entonces todo eso tenemos que ustedes tener que saber, sospechar, mirar y tratar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ante una lesión importante, por ejemplo, es una cornada, ¿no? Entonces, lo principal que uno debe hacer es eso, ante una lesión importante vascular, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Compresión, ¿no? Pones el talón de tu mano ahí, te pones todo el día ahí y nadie te mueve ahí. El resto hace otras cosas mientras que tú haces eso. No sirve el torniquete. Ya el torniquete solamente sirve cuando hay amputación, ¿ya? Si no, no sirve, peor, todavía hay mayor sangrado. Entonces, lo principal que ustedes tienen que hacer de cualquier herida, les pongo esto porque es probablemente la más grave, ¿no? Pero cualquier herida sangrante es la compresión, la elevación en todo caso mismo afectado, ¿no? Y en todo caso, y bueno, la derivación a un lugar, ¿no? Así en la mano, bueno, más fácil, le levanto, ¿no? Me la aprieto, me levanto, etc. Pero en este caso, compresión, ¿ya? Compresión. Y bueno, evidentemente, una lesión de ese tipo es altamente contaminada, que es un tema que ustedes tienen que también saber manejar. Y a eso lo verán un poco en los capítulos de cirugía y manejo de heridas. Entonces, bueno, las semiologías, evidentemente hay edema, hay dolor, hay rotación, puede ser interna o externa del músculo, o hay heridas si es una fractura expuesta, y tienen que evaluar la parte vasculo-nerviosa. Ahí ven la clasificación AO, también tienen que verla, revisarla. En este caso ya 3 es el fémur, pero 2 ya es la diáfisis. 2 son la diáfisis de todos los huesos, ¿ya? Este es el húmero, este es el fémur, este es la tibia, ¿ya? 2 es diáfisis, ¿ya? Y de ahí depende ya de las diáfisis los tipos de fracturas, trazos simples, A, trazos con tercer fragmento, B, trazos ya complejos, sea comitus o segmentarios, C. Entonces ustedes deben saber eso. Una 3-2A, que es una 3-2B, 3-2C. Ya no tanto así, pero al menos saber que tienes un trazo simple, como un estiloideo, una oblicua corta, ¿sí? O una transversa en todo caso, terceros fragmentos, ¿sí? Segmentarios con minutas. Entonces, de acuerdo a eso, también defines el mecanismo, ¿sí? Hemos hablado de eso. Y tratamiento, por ejemplo acá, forma de tratamiento, clavo. O sea, la primera indicación para fracturas diafisiarias, tanto en fémur como en tibia, es un clavo endomedular, ¿ya? Este clavo va por dentro de la médula, ¿sí? Entra por arriba en este caso, por la zona antérica, y pasa a la fractura y se bloquea con tornillos arriba y abajo para que ya no rote, ¿no? No rote. En este caso una aplicación externa que también van a ver los hospitales, placa tornillos, ¿sí? Complicaciones, podemos tener un remedio compartimental, eso también tienen que ver en sus clases, es parte de los seminarios, es una emergencia en traumatología que ustedes tienen que saberlo diagnosticar, ¿no? Sobre todo, y en un momento hasta poderlo tratar si tenemos un lugar muy lejos. Complicaciones vasculares y nerviosas, como hemos hablado, puede haber lesiones vasculares, venas, arterias. Otras lesiones también importantes, contusiones y desgarros, ¿no? Desgarros es bastante común, personas pues que no hacen nada y el fin de semana se van a jugar pelota, entonces se desgarran, vienen al lunes todo el día agarrados, que no se pueden mover, entonces es común eso. O sea, si no estás entrenado, pues te vas a lesionar. Entonces, si hacer deporte no es salir a jugar el fin de semana a hacer pelota, eso no es deporte. Entonces viene el músculo lesionado, ¿no? Se desgarra. El desgarro es una herida, por decir muscular,
¿no? Que generalmente se hace a través, o se estudia a través de una ecografía y o resonancia, y bueno, puede ser de una ruptura pequeña, menos centímetro, que es de primer grado, hasta una ruptura muscular. El músculo se parte en dos, que es un tercer grado, ¿no? Las sintomatologías son, de acuerdo a ellos, mucho mayores, menores, dolor, puede ser edema, equimosis, sangrado, limitación. ¿Ven? O sea, eso es un desgarro en la parte posterior, bicipital o los isquiotibiales de pronto hace equimosis generalmente en la parte pues, inferior, ¿no? Aquí ven una resonancia con una ruptura muscular, si ustedes ven, no hay continuidad muscular, no hay continuidad. O sea, de pronto hay un segmento del músculo separado de otro y sangre alrededor. Eso es ruptura, tercer grado de desgarro. Igual el manejo es médico, ¿no? Ya antiguamente se operaban esto, pero ya no se opera, ¿no? Se hace el manejo médico a través de cuidados y terapia. Bien, ¿alguna pregunta quieren hacer, chicos? No. Entonces acá debemos saber clasificar las fracturas de fémur, ¿no? Diasfisiarias, 3-2 ABC, nociones sobre tratamiento, saber que el tratamiento ideal es el clavo para fracturas diasfisiarias. En caso de una fractura expuesta, podría también ser una afección externa, pero no se le va a hacer preguntas que sean dudosas, ¿no? Van a ser muy puntuales en los exámenes. Los mecanismos de, y sobre todo saber hacer el diagnóstico. Ustedes tienen que hacer diagnósticos, sobre todo, más que tratamientos, nociones de saber, pero tienen que saber hacer el diagnóstico. Mira, eso me parece que está. Cosas que como médicos generales o médicos de emergencia puedan hacer el diagnóstico y puedan ya derivarlo al paciente y llevar al traumatólogo ya con un diagnóstico hecho, ¿no? Y ya ir avanzando. Si tengo un compartimental, ya estoy avanzando en un preoperatorio porque sé que tienen que operarlo. Si tengo una fractura expuesta, menos le puedo poner un antibiótico. Cada tema va a ser visto en su momento. ¿Alguna pregunta quieren hacer, chicos? ¿No?